Este seminario del TIDES, que entiendo que Valeria está aquí por el TIDES, es Turismo y Desarrollo Económico Sostenible. Lo primero, recuerdo el año pasado de una charla que estaba Sergio Moreno, bueno, una charla no, era un curso, Sergio Moreno, que creo que ahora no es el director del TIDES, pero lo ha sido, para la Consejería de Turismo. El consejero de Turismo se excusó que no podía venir, que querían que diéramos un curso sobre turismo sostenible. Y yo dije, mire, hay una cosa, yo no creo ni en el turismo ni en la sostenibilidad, ¿vale? Así que vamos a contar. Entonces, vamos a contar por qué no creo en el turismo. La realidad, esto para la gente de ciencias sociales, existe una realidad objetiva allá afuera, o la realidad depende de cómo la captamos. Aquí no estoy negando, es como el debate entre el objetivismo y el constructivismo social. No soy completamente relativista porque existe una realidad allá afuera, pero esa realidad depende de cómo lo captemos. Esto es una película del año 68 que justamente se usa el término de un invento. El turismo es un gran invento. Desde que los seres humanos somos seres humanos nos movemos por el planeta. Pero el turismo, tal como lo entendemos ahora, no ha existido desde siempre, ¿vale? Entonces, determinados tipos de viajes o de movilidades se separan de los demás y se consideran una cosa aparte. Y por eso diferenciamos entre turismo, excursionismo, migración, que tendemos a pensar que la migración forzosa es económica, política, y la migración voluntaria es lo que ahora en determinados campos están llamando lifestyle migrations, que me consta que hay gente en el TIDES que ha trabajado cuestiones, por ejemplo, de los nómadas digitales, que hay conceptos de remote workers y demás, ¿vale? Entonces, mirando el programa de doctorado del máster que tiene el TIDES, de máster que tiene el TIDES, hay mucho alumnado extranjero. No sé si eso es turismo académico. Si yo estoy aquí, como vengo a ver a la familia, eso lo consideramos, hay un término, ¿verdad? Turismo visiting friends and relatives, porque le ponemos la palabra en inglés y parece que es la bomba. Bueno, ¿y qué más da esto? Dice, bueno, pues en vez de pasar de turismo sostenible, hablemos de movilidades menos sostenibles. Además hay una cuestión que lo comentaba antes, que está racializado. Tendemos a pensar que los moros son migrantes y que los guiris son rubios. Los guiris son turistas. Cuando no pasa así, invito a cualquiera de ustedes que están en el TIDES que se pasen por el Paseo de las Canteras, te vas a encontrar italianos que están trabajando aquí, que están facturando jique en Canarias, por lo tanto no son turistas, y a mauritanas que están tomándose un café en una cafetería cara a Las Palmas, como ustedes habrán visto, y que si no están trabajando aquí son turistas. ¿Por qué pensamos que unos son turistas y los otros son migrantes? ¿Vale? Entonces, en los últimos años, los cambios tecnológicos y sociales han producido la desaparición de dicotomías con las que tendíamos a entender la realidad. Pensábamos que el turismo y la migración tenía que ver con el movimiento de personas fuera de su entorno habitual y que cuando ese movimiento de personas era temporal lo llamábamos turistas y cuando ese movimiento de personas era permanente lo llamábamos migrantes, ¿vale? Pero eso es muy, como dice la gente moderna, está en siglo XX, ¿verdad? Estamos en el siglo XXI. Estamos en el seminario del TIDES. Yo también formo parte, con muchos profesores del TIDES, del Observatorio del Turismo de Canarias, que cada año se hace un informe sobre la sostenibilidad. Está adscrito a una red de observatorios de turismo de la OMT, Organización Mundial del Turismo, y esta es la definición que da la Organización Mundial del Turismo de lo que es el turismo. Turismo es un fenómeno social, cultural y económico que implica el movimiento de personas a países o lugares fuera de su entorno habitual por motivos personales o profesionales. Estas personas se llaman visitantes, que pueden ser turistas o excursionistas, y el turismo tiene que ver con sus actividades. La definición, digamos, canónica de la OMT. Pero es que nos vamos. Si la OMT es la Organización de Naciones Unidas para el Turismo, nos vamos a la de migración. Y, aunque no salga en el vídeo, le dejo a las personas que lo lean, miren la diferencia. La única diferencia que pone ahí debajo es que el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales define migrante de largo término a las personas que viven fuera de su país de origen durante al menos 12 meses. El resto es
La migración es el movimiento de personas fuera de su lugar habitual de residencia a un nuevo lugar, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un Estado. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo. Vamos a ver. Entonces, digo, problemas que hacen que muchas de las categorías que usábamos para entender el mundo ya no nos sirven. Esto de la entorno-cultura de origen versus destino. La diversidad étnica y la mediación digital cambian los esquemas de percepción del espacio. Luego tenemos una foto. Dice, mi entorno habitual es un sitio donde se comen unas cosas y luego me voy a otro sitio y eso es distinto. La cultura, o sea, la gente que viene, de hecho, lo que se llama el turismo mainstream, quien no ha ido a Puerto Rico y ha visto que los ingleses comen lo mismo y ven lo mismo y se relacionan con gente de su entorno habitual. El plazo como expectativa social, esta idea de largo plazo, corto plazo, sería la desregulación. La idea de plazo, la gente joven, dice, ¿qué idea tienen del joven? Esto es un fragmento de una entrevista a alguien que se define como remote worker, se autodefine, que no es exactamente lo mismo que nómada digital. Los nómadas digitales dicen que van cambiando de destino cada poco tiempo y remote worker, este es el caso, es una chica, una señora de 42 años que es nacida y criada en Rusia, por cosas de la vida aprendió español, casi siempre ha tenido novios españoles, tiene su novio español, trabaja para una startup de Berlín y vive en Las Palmas. Dice, porque eso creo que es algo que cambió mucho con COVID. Antes yo era mucho más de planificar, pero con el tema del COVID, como que en estos años como que me acostumbré y me di cuenta de que me gusta también vivir así, de vivir ahora quizás con el horizonte de planificación de un par de meses y ver dónde estoy, qué me apetece, qué pasa, y tomar decisiones. Si hubiera venido alguno de los alumnos del máster del TIDES, les preguntamos, ¿dónde vas a estar dentro de 6 meses? No han venido, pero no sé si lo escucharán y será el caso. Entonces, este concepto de las categorías de largo plazo y corto plazo que tenemos los viejunos son los mismos que tiene la gente joven. De hecho, ni siquiera los viejos tenemos la misma categoría de antes. Entonces, la propuesta que les vengo a hacer es que en realidad lo que estamos estudiando no tiene sentido. Si en realidad lo que sucede es que nadie, ni los que hacen turismo, ni los que migran, viajan, ya que siempre se permanece en el espacio social de origen. ¿Vale? Vamos a ser un poquito rompedores. Como saben, aparecía por ahí, yo soy de sociología, y los sociólogos, me hubiera gustado que hubiera más gente de geografía, pensamos que las personas no habitamos un espacio físico, habitamos un espacio social, ¿vale? Y el espacio social que cada persona determina está determinado por la posesión de distintos tipos de capital y por la historia personal y familiar, que es lo que, ahora, obviamente, le suena, estoy hablando de Bourdieu, llamaba trayectoria, ¿vale? Entonces, se suelen hablar de estos... ¿Puedes ocultar? Se suele hablar de 3 grandes tipos de capitales. Capital económico, que implica patrimonio e ingresos. Capital cultural, que se suele hablar de credenciales, familiaridad con la alta cultura. Y el capital social, que son recursos a los que se puede acceder por estar inserto en determinadas redes. ¿Vale? Y el capital social no necesariamente implica presencia física. Vale. Entonces, por eso el título del seminario era Geoarbitraje. La idea es que moverse en el espacio físico es una estrategia que usan los agentes para intentar mejorar su posición en el espacio social. Ya que estamos en un entorno básicamente de economistas, los economistas, la teoría económica es lo que en sociología llamamos teoría de la elección racional, que se parte del supuesto del homo económico, que las personas somos agentes racionales, que tomamos decisiones en función de aquello que pensamos que maximiza nuestra función de utilidad. ¿Vale? Pues es aplicar esto. ¿Por qué te mueves? Porque por lo que quiera que sea, consideras que moverte es mejor que estar en el mismo sitio. ¿Vale? Las personas se mueven porque entienden que ganan más moviéndose que quedándose quietas, ¿vale? Y entonces, desde este punto de vista, ¿cómo entendemos esta dicotomía que cada vez tiene menos sentido entre turismo y migración? ¿Vale? En el turismo tradicional, lo que la gente solía hacer era
invertir capital económico moviendo en el espacio para intentar ganar capital cultural y o social en forma de capital simbólico. ¿Qué hace la gente? ¿Te vas a no sé qué sitio? Bueno, a ver, estamos en Gran Canaria. Se vienen todos, se ponen en la duna de Maspalomas, se sacan la foto y la suben en Instagram. Luego nos dejan la duna hecho un desastre. O se van al Barranco de las Vacas. ¿Cuál es el otro sitio más? El Roque Nublo. ¿Vale? Entonces, además, cuando te vas al Barranco de las Vacas, dices, yo sí que conozco la verdadera Gran Canaria. No lo que hacen los turistas que nada más que están en... ¿Vale? Entonces, en el turismo vacacional, tradicional, me paso las vacaciones en tal o cual sitio relacionándome con mi gente para contárselo a mi gente y demostrar que tengo el gusto y la clase para estar donde quiero y me merezco estar. El turismo cultural, yo voy a visitar un museo o el deportivo, son también una forma de demostrar. Hace 2 semanas en Gran Canaria era la Transgran Canaria. Pues en determinados ámbitos dicen, no, es que yo he corrido la Transgran Canaria. Interesante, esto implica una orientación al futuro, lo que tenemos algunos sociólogos por aquí, ¿verdad? Max Weber llamaba la gratificación diferida. Sacrifico algo ahora pensando que en el futuro voy a tener una recompensa. Vale. En la migración, la estrategia venía a ser más bien, se invierte el capital relacional o cultural para moverse en el espacio y así intentar ganar capital económico, a veces también en forma de capital simbólico. Migración cualificada. No, es que yo estudié informática en la Universidad de Las Palmas y como aquí les pagan una porquería, me voy a trabajar en Silicon Valley. ¿Vale? De hecho, hay muchos jóvenes que ahora dicen es que esto es un desastre. La migración no cualificada. Yo soy de Ecuador, hago tareas domésticas, en Ecuador me pagan 2 euros la hora, vengo a Canarias que me pagan 10 euros la hora. ¿Vale? También tenemos una orientación a futuro, que esto es una cosa que a veces que se nos olvida. Sacrifico algo, como es la comodidad, porque cuando tú te mueves no conoces. Hay marcos culturales que no conoces. Entonces siempre va a haber un coste. ¿Vale? Entonces, la sociedad de origen siempre está muy presente en las movilidades. De hecho, una idea que ustedes paseen por cualquier entorno, vamos a usar el término turistificado, vayan por Playa del Inglés, vayan por las canteras y que ven gente enganchada a los móviles. ¿Y con quién se están relacionando? Con gente que ya pertenece a su red social. ¿Vale? Entonces, esto está siempre presente. Las movilidades a menudo sirven para reforzar los vínculos con las comunidades de pertenencia y el ejemplo paradigmático sería el viaje de fin de curso. O sea, tú te vas, además, esto es una cosa que no sé si hubiera gente más turistóloga, dicen, a ver, el sentido de las vacaciones no es irte de vacaciones para volver y decir, qué bien se está aquí. Bueno, con lo cual estás reforzando tu adhesión a un sitio. Entonces, debe ser una cosa para romper. ¿Es posible moverse a otra sociedad? Voy a decir, con bastantes motivos. La forma provocativa. Nadie sale nunca de su sociedad de origen, porque percibes el mundo con categorías que son socialmente construidas y esas categorías las adquieres en tu sociedad de origen. Vuelvo al debate antes sobre constructivismo u objetivismo. No es que no exista una realidad objetiva allá afuera, pero esa realidad solo es percibida de forma subjetiva. ¿Vale? Si tuviéramos un perfil más académico, yo les animaría, porque entiendo que están al día, me buscan portal de investigador ULL o Google o tal. En 2008 hice un artículo con una compañera donde analizábamos los distintos destinos de Canarias, no sé si esto lo saben. Las islas son las que son, pero no son las que son. Los ingleses están dispuestos a pagar más dinero por ir a Tenerife que por venir a Gran Canaria. Los alemanes están dispuestos a pagar más dinero por venir a Gran Canaria que por venir a Tenerife. Y una cosa que, oye, es que hace 60 años que empezaron a venir los turistas nórdicos a Canarias y depende de la nacionalidad, entre el 60 y el 80% de los turistas nórdicos que vienen a Canarias vienen a Gran Canaria. Si solo buscaran sol y playa y hubiera una realidad objetiva allá afuera, ¿por qué no van a otras islas? ¿Vale? Bueno. Por alguna gente que le ha dado clase, por el proceso de socialización. ¿Vale? El proceso de socialización es el proceso mediante el cual las personas adquieren la cultura de la sociedad en la que nacen.
¿vale? Un repaso como muy rápido y corriendo, que tiene que ver con la primaria, o sea, se diferencia primaria, secundaria, agentes explícitos como familia, escuela, e implícitos. Permite interiorizar culturas, normas, valores, lenguajes y símbolos, ¿vale? Y lo que se vendría a decir desde esta perspectiva es que el turismo refuerza la socialización primaria, como estaba diciendo antes. Tú vas allí y decís, es que como España no hay nada, ¿vale? Mientras que la migración implica algún tipo de resocialización, porque si tú te vas de España a vivir a Alemania, tendrás que aprender alemán, tendrás que aprender que tienes que adaptarte a otras costumbres, por ejemplo. No tienes eso de los 5 minutos de cortesía, igual no se te van a aplicar, ¿vale? Ese era el esquema tradicional, ¿vale? Entonces, tradicionalmente el viaje implicaba algún tipo de resocialización porque obligaba a relacionarte con otras personas, con otras culturas, ¿vale? Pero, y de ahí empezamos viendo a Paco Martínez Soria, el invento del turismo lo que hizo fue que puedo moverme en el espacio y la mayoría de mis interacciones son, uno, con personas de mi propio grupo, váyanse al aeropuerto, se encuentran las masas de, ahora estamos ya a finales de marzo, van a empezar a dejar de venir los nórdicos y vendrán los ingleses. Y la gente viaja en grupo. Y además con personas que comparten al menos hasta cierto punto mi cultura. Como estamos aquí en confianza, yo me permito decirlo. Lo que me molesta a mí, y miren que yo hablo inglés, que vengan los turistas y te hablan en inglés, presuponiendo que tengo que hablarte. Oiga, mire, por supuesto que voy a hablar en inglés, pero adáptate. La migración implica también es viajar donde está mi grupo. Antes ponía a decir cuáles son, en algunas reuniones que he tenido yo con nómadas, trabajadores remotos y demás, una cosa que sale a menudo es que se quejan de que aquí no se habla tanto inglés. Y una cosa que les digo, ¿saben ustedes cuál es el idioma? Seguramente Pablo sabrá, el idioma mayoritario entre la lengua nativa en Canarias y en España más habitual entre los extranjeros. Valeria, ¿te animas? El español. En España, si sumas Colombia, Venezuela, Argentina, Cuba, Ecuador, con diferencia, la mayoría de extranjeros, su lengua nativa es el español. O sea, y por eso hay comunidades. Y de hecho, es muy raro en que una emigración no implica algún tipo de movilidad grupal. El otro día iba corriendo por la avenida marítima, me encontré un señor venezolano y me decía, no, yo vine aquí y a los 3 años vino mi mujer. Esto es lo habitual. O sea, lo que pasa es que las nuevas tecnologías te permiten moverte en el espacio sin apenas cambiar el espacio social, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un par de ideas, ¿no? En las fotos, aquello es la iglesia coreana, ¿vale? Te mueves y cambias y arriba está arriba y abajo, con símbolos coreanos. Y esto es la Casa Suecia. No sé si alguno lo ha vivido. Yo cuando estuve en Copenhague y comí lo que comí, tengo amigos en Suecia, pues miren, la única diferencia es que los sándwiches estos blancos que ponen, que aquí se ponen con pan blanco y allí es en pan de centeno, pero es exactamente lo mismo. El sándwich de gambas, el sándwich de albóndigas, el de arenque, ¿vale? Estás moviéndote en el espacio, ¿vale? Entonces, las nuevas formas de movilidad consideradas a menudo como híbridas, se tienden a presentar como un cambio hacia una vida considerada mejor y como un cierto proceso de resocialización, ¿vale? Y entonces, para ir terminando con esta parte y empezar a decirles algo que ya se saltó la parte, porque si yo quiero lo más práctico, ahora vamos, es el viaje. En el siglo XX, el viaje era una estrategia de distinción cultural, ¿vale? Y la gente del dice, hombre, es que yo he hecho mi doctorado en Sarre, o he hecho mi doctorado porque decir que estudiaste en Las Palmas o en La Laguna no queda bien, ¿verdad? Y ahora la movilidad es una estrategia para el posicionamiento social. Yo todos los días me relaciono con nómadas, trabajadores en remoto y demás, donde dicen, nosotros somos los guays. Luego hay 2 tipos de no guays. La gente de Londres, que se quedan en Londres y no han salido nunca, y la gente de Canarias, que se quedan en Canarias y que tampoco han salido nunca. Porque esta idea, de hecho hay algún artículo de prensa que tienen por ahí, que me ha salido tal cual. Es la idea de que quien viaja es superior a quien no viaja, ¿vale? Estos son jerarquías sociales, ¿vale? Entonces,
para entender esto, yo lo que planteo es, dejemos de hablar de turismo. De hecho, como les gusta mucho a esta gente, miren, ¿saben ustedes una cosa? Estamos en el siglo XIX. En los ámbitos anglosajones potentes hoy en día ya no hablan de turismo. Hay una cosa que es hospitality industry, que es, vale, ellos gestionan un hotel, y lo otro es mobilities, el paradigma de las movilidades, que dice, el movimiento de las personas no es una cosa extraña a estudiar, sino es lo normal. Hay un libro de John Murray, que fue uno de los pioneros de la sociología del turismo, que tenía mucho que ver con el urbanismo, decía que el turismo es una manera de mirar al territorio. Entonces llega un momento en que dice, no, sociología más allá de las sociedades. Las sociedades contemporáneas no pueden entenderse como algo estable y ligado a un lugar, sino a través de relaciones interdependientes de movilidad e inmovilidad, que se basan en, vamos a ver una serie de cosas, sistemas de movilidad, es decir, no solo sistemas de transporte, sino también arreglos institucionales. Uno de los temas que se encuentran hoy en día en la literatura, visas para nómadas digitales, sistemas institucionales que me permiten que yo ahora me voy a la laguna y yo pago los billetes y de vuelta a 45 euros. Sabemos por qué, ¿verdad? Porque tenemos un 75% de subvención del descuento de residente. Si tuviera que pagarlo a 120 euros, igual no iba toda la semana. Relaciones de poder y desigualdad que establecen quién se mueve y quién no se mueve. Lo que genera la aparición de regímenes de movilidad. Y aquí, bueno, hoy tenemos más. El género tiende a ser una variable clave. El género, que además se suele asociar a los cuidados, tiende a establecer quién se mueve y quién no se mueve, quién se queda a cargo del cuidado de la familia o quién no. Formas de movilidad múltiples. Para que salga ahí, tenemos gente del Ayuntamiento de Las Palmas y dice, es que todos los días a Las Palmas entran tropecientas mil personas. Y saben posiblemente de dónde, o sea, bueno, y a ver, y la gente que entra a Las Palmas, Valeria, ¿te imaginas de dónde vienen? Pregunta como nota de clase. La respuesta más simple, tan simple, que por ella a menudo la pasamos por alto, suele ser la correcta. No sé si te acuerdas de haberte dado clase. Todos los que vienen a Las Palmas vienen de otro municipio de Gran Canaria. Porque hay quien puede venir en barco directamente, que viene de otro sitio, pero el resto de la gente viene en avión. Con lo cual, están viniendo de otro municipio. Pero aún así, o sea, esto es como pero en cualquier caso, hay mucha gente que llega a Las Palmas, y luego veremos, que viven en Santa Brígida, que viven en Santa Lucía, que viven. O sea, estos movimientos forman parte de estas movilidades. Y hay tecnologías de movilidad. Vale, vamos luego a ver algunas cosas sobre esto. ¿Vale? Entonces, esto es, luego vemos un trabajo que les mandé para que pudieran ver, publicado en 2021, es movimiento diario de personas en Canarias. En Gran Canaria cada día entran o salen 24.000 personas. ¿Vale? Y aquí el dato que tenemos, no es por quitarles el tema del turismo, es la mitad de la gente que entra y sale de una isla de Canarias, ¿saben de dónde vienen? De otra isla de Canarias. ¿Lo llamamos turistas? O sea, yo soy turista aquí. O sea, oficialmente sí, porque yo estoy empadronado en la laguna. Yo soy Visiting Friends and Relatives. ¿Vale? Y mi sobrina me mira con cara de... Entonces, es como lo que estoy diciendo es, ¿de verdad la categoría que estamos usando nos está ayudando a entender? A ver, consumo productos. Una de las definiciones de turismo es un agregado de servicios que incluye transporte, alojamiento, alimentación. Yo consumo servicios de transporte, anda que no. Si cuánto me gasto al año en Fredolce, pero soy turista, no soy y la pregunta es, ¿y qué más da? ¿Vale? Vamos a poner, o sea, si cambiamos el foco de estudiar turismo a estudiar movilidades, decimos, lo que acabamos de decir, cerca de la mitad de las personas que se mueven cada día no vienen, o sea, vienen o del resto de Canarias o del resto de España, ¿vale? Y difícilmente entran, desde luego no son lo que pensamos de El Guiri. La Gomera tiene 20.000 habitantes, no sé si sabían esto. Eso posiblemente sí. ¿Saben ustedes que cada día entran y salen en La Gomera el equivalente a una cuarta parte de su población? Si usamos las categorías habituales, muchos son turistas en Tenerife que en La Gomera actúan como excursionistas. ¿Vale? O sea, cada día entran o salen de Gran Canaria tantas personas como habitantes hay en Aruca.
Tenemos, si no me equivoco, el exdirector del TIDES, viceconsejero de turismo en Daruca, ¿vale? O de Canarias entran y salen cada día tanta gente como habitantes tienen La Palma y El Hierro juntas, ¿vale? Para poner algunos datos en concreto, ¿vale? Entonces, lo que sugiero es ir de lo particular a lo general y no de lo general a lo particular, cosas que tenemos los sociólogos, ¿verdad? No usar un territorio para testar teorías generales, sino usar los territorios para generar teorías. Y voy a hacer algunas cosas, partir de un territorio concreto, que en este caso es Las Palmas de Gran Canaria, para ver cómo aplicamos todo esto, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de movilidades? Tienen la transparencia ahí, lo pueden ver. Nos encontramos en Las Palmas. Aquí vemos turistas más o menos tradicionales. Cuando digo más o menos tradicionales es porque tenemos... en el TIDES tienen muchos expertos en esto. Tenemos el turista, uno que piensa de sol y playa típico, que viene despistado y se queda en el Hotel Santa Catalina o en el Reina Isabel. Dice, hombre, si es para eso te hubieras ido al sur, pero hay algunos que vienen despistados, ¿vale? Luego tenemos los que algunos llamarían turista cultural. Por ejemplo, de otras islas viene mucha gente. Yo conozco mucha gente. No, es que, oye, que voy a Las Palmas, que voy a un concierto. Tenemos cruceristas. Esto que tenemos aquí, Snowbirds, Digital Nomads, Remote Workers. Snowbirds, la gente que es nueva. ¿Ustedes saben cómo empezó el turismo en Canarias? Con suecos que venían y se pasaban 3 o 4 meses. Como lo ponemos en inglés, que suena mucho mejor, Snowbirds. Es pájaros de invierno, de la nieve, que vienen huyendo de la nieve. Entonces, bueno, entorno habitual. ¿Alguien sabe qué hay en la calle Portugal? Entre otras cosas. Suomi Kerho, el club finlandés, ¿vale? Para los finlandeses que llevan viniendo 30 años, me dices a mí que Las Palmas no es un entorno habitual. Digital Nomad, todos sabemos, porque además es muy trendy, muy hips, muy remote workers, expats, movilidad local de largo alcance. Bueno, les voy a poner algunas imágenes de esto. Esto está justo al final de la calle Portugal, ¿verdad? Digital Nomads, you are not welcome. Y también es un poco así, bueno, pero ¿acaso nos pensamos que quien hace una pintada tiene que entender cuál es el concepto? Porque dice, oye, pero ¿estás diciendo digital nomad? ¿Te refieres a los remote workers? ¿A los expats? No sé, la gente entiende lo que le parece, ¿vale? Cosas curiosas. Esto es una página web italiana, Canary Consulting, ¿vale? Que estamos en una facultad de economía, les animo. ¿Saben lo que pone ahí? Las Islas Canarias representan indiscutiblemente el área europea que más disfruta de un régimen fiscal especial dirigido a favorecer la actividad económica y por esta razón ofrecen una gran oportunidad a la iniciativa privada y emprendedora de quien quiere invertir. Tenemos muchos italianos, porque a lo mejor el finlandés no se entera, pero ¿se piensan ustedes que los italianos no están viendo la RIC, la SEC y no sé cuántas cosas? Y esto ya que estamos grabada igual dice, y luego decimos que tenemos que poner una ley de residencia. O dice, claro, a ver, nosotros queremos tener los beneficios fiscales para nosotros, como resulta que es un sitio que tiene tantos beneficios fiscales, la gente quiere venir. Pues ahí tenemos un problema, ¿no? Gente que trabaja aquí, esto es lo que llaman, sabemos que en Las Palmas está la sede de Kinross Gold, que es la compañía que explota la mina de oro a cielo abierto más grande del mundo, y que los ingenieros trabajan en Mauritania, tienen un acuerdo con Vinter y sus familias están en Las Palmas. Son fenómenos de movilidad que están, cuando la gente hablamos, por ejemplo, de por qué los alquileres están caros, entre otras cosas, en Las Palmas. Son solo nómadas digitales. También esto está subiendo el alquiler, porque miren ustedes, dice, ¿y quién paga? Recuerdo un día vi en el edificio Granca un alquiler no sé cuánto dinero. Es que eso no lo paga nadie, lo paga una compañía. Un privado no pagaría eso por un alquiler, ¿vale? Movilidad de largo alcance. 20.000 mauritanos viajan habitualmente a Canarias para comprar y por la sanidad, ¿vale? Y se dejan pasta, ¿eh? Se dejan pasta, ¿vale? Entonces, la visión tradicional, pasamos del estudio del turista, de los turistas a de los viajes, ¿vale? A la visión contemporánea, que sería la misma persona en distintos momentos de su etapa vital pueden tener comportamientos de movilidad distintos. Pues cuando Ibaia trabajaba en Lanzarote tenía una movilidad distinta a la que tiene ahora, ¿vale? En la visión tradicional creamos, esta palabreja, a lo mejor a los que están aquí no, pero los del TIDES sonará, ¿verdad, Valeria? DMO, Destination Management Organization, o sea,
Organizaciones de gestión del destino, Ayuntamiento de Las Palmas. ¿Vale? ¿Qué es gestionar el destino Las Palmas? Es gestionar una ciudad. O sea, de verdad pensamos que podemos pensar, y por eso me congratulo que haya gente de urbanismo. O sea, de verdad pensamos que hay una cosa que son un destino turístico, como es algo aparte, ¿vale? Antes se pensaba, Playa del Inglés es turístico, San Fernando es no turístico, Las Canteras es turístico, Vegueta es no turístico, ¿vale? Vayan a ver. O sea, aparte, resulta que luego tenemos problemas porque dicen que hay gente que vive en Playa del Inglés. Y en Vegueta hay viviendas vacacionales. La visión tradicional es separamos espacios y residentes y así evitamos conflictos. Y eso es tan siglo XX. Esta visión tradicional es las viviendas vacacionales son alojamiento turístico alternativo. No me permito decir lo que sea. Y como a veces la investigación en turismo de las universidades canarias está financiada por las patronales, decimos lo que quieren oír las patronales, alojativas, hoteleras, que es que eso, ¿cuántas veces he visto yo estudios? Un estudio de la universidad, me da igual de Las Palmas o de La Laguna, demuestra que los turistas de alquiler vacacional gastan mucho menos que los turistas de hoteles. O sea, y los de 5 estrellas gastan, y los de 3 estrellas gastan menos que los de 5. Por definición, pero es lo mismo. Yo digo, no es lo mismo. Dice, no se puede planificar ni dirigir el turismo. Tú puedes dirigir un hotel, pero entonces sabrás que a veces tienes turistas de clientes y otras veces el TIDES organiza un congreso en Lanzarote. Ahora creo que es en mayo, en junio, ¿no? Esos son turistas. No lo sé. Lo que tenemos son personas de origen y trayectorias distintas, y aquí qué bueno que usan un territorio, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? ¿Somos capaces de pensar en un entorno o territorio no susceptible de turistificación? Y no sé si fue Pablo que me dijo la Paterna. Bueno, a ver, en principio no creo que en la Paterna hayan viviendas vacacionales. Igual aparece. Eso no cierra en Santa Cruz. Había vivienda vacacional en Herodes. Vale, pero ahora lo que voy. Y si resulta que en la Paterna no hay viviendas turísticas, ¿saben también lo que está pasando? Es que en la Paterna la gente no hace nada. O sea, la gente de la Paterna se baja a Vegueta, Triana o al puerto a tener vida, entre comillas, y son sitios dormitorios. Entonces quiere decir que hay movilidad entre lugares dormitorios y lugares en los que se hacen las cosas, que pasan parte en el municipio de Las Palmas. Y buscando esto, conocen esto, ¿verdad? Tú te vas son todas fotos en el Paseo de Melonera, ¿vale? Dicen, ¿cuál es el lema? A los turistas que están en el sur, para que se comporten como excursionistas en Las Palmas, dicen, visit LPR, where life happens, donde pasa la vida, ¿vale? Y entonces dicen, vamos a ver, como es un entorno tan familiar. Miren, complementariedad en los usos del territorio. ¿Qué tenemos allí? El gabinete literario. Mi hermana celebró su boda en el gabinete literario. ¿Qué tenemos aquí? El Belén de Arena. Yo llevo a mi sobrina a visitar el Belén de Arena más de una vez. ¿Qué tenemos ahí? La Barra. Entiendo que aquí todos son de Las Palmas. ¿Quién me dice que es de Las Palmas y no ha ido a la Barra? Y la Catedral. O sea, ¿quién no se ha sacado? O sea, quien no se haya sacado, quien no se haya subido en un perro del parque de la Plaza Santana, no es palmense. ¿Verdad? Dice, todos los niños de esta ciudad, en algún momento, Valeria, no sé si lo has hecho, pero porque no eres de Las Palmas, ¿verdad? Todos los niños de esta ciudad, en algún momento, está subido a ese perro, ¿verdad? Entonces dice, lo que tenemos dice, no, claro, hay entornos turísticos o no turísticos. ¿Por qué les he puesto esto? Y veo que la mayoría se ríen. Dice, o sea, como que hay una isla o un entorno que no es para los turistas y un entorno que es para los turistas. Dice, mira, hay algo más cercano a nuestros sentimientos, identidad y no sé qué lo quieren poner de la gente de Las Palmas de Gran Canaria que alguna de las cosas que les he puesto. Vamos a tener que ver cómo gestionamos esto, ¿vale? Entonces, contemplar el amplio abanico entre inmigración y turismo como un abanico de matices del gris y no como una cuestión de blancos y negros, ¿vale? El uso de recursos es variado. Lo dejo ahí grabado a ver si alguien lo escucha y se siente implicado. Como yo no soy economista, ni arquitecto, ni ingeniero,
no tengo ese prejuicio de pensar que la gente va a hacer las cosas como se planifican. O sea, una cosa que aprendemos los sociólogos es, tú planificas, y los arquitectos que piensan también, tú planificas, te piensas que las cosas van a ir de una forma, y luego la gente hace todo lo contrario a lo que tú habías planificado. ¿O no? Y eso tenemos que ser conscientes de eso, que estamos en el año 2026. No podemos seguir pensando, es que el mundo va mal porque no siguen mis normas. El uso de los recursos es variado y no siempre como se había planificado. Volviendo a lo que decíamos antes de la vivienda vacacional. Tú a lo mejor consideras que la vivienda vacacional es un alojamiento turístico, pero al final se acaba convirtiendo en un recurso de residencia temporal, porque si tú vienes una semana de vacaciones en Amadores estás muy bien, pero si vas a estar 6 meses, bien sea porque seas nómada o remote worker o snowbirds, o sea, los finlandeses que llevan viniendo 50 años a las canteras, no se suelen quedar en un hotel porque les animo, no es, o sea, un hotel una semana está bien, pero estar 6 meses en un hotel es un poco incómodo, ¿no? Entonces, visión contemporánea, hay que pensar que separando usos evitamos conflictos es ingenuo. ¿Alguien ha visto las colas que se forman delante de la Peña la Vieja? Eso es una cosa nuestra, porque y todos sabemos, la gente, que eso no pasaba antes. Los turistas se enteran por internet. La heladería más antigua y más famosa de Las Palmas. Tenemos que gestionar usos, no perfiles ni personas. No es turistas, residentes, españoles, extranjeros, no sé, lo que hay es uso del territorio. Entonces, hay buscar dónde se pueden dar sinergias y dónde se pueden dar conflictos. Como vamos a ir terminando, recuerdo un ejemplo que la gente de por detrás sabía. La cancha creo que se llama Alcalde Ortiz Biot, que son las canchas de Churruca, que están en las canteras, ¿vale? Eso funciona en una época del día. ¿Cómo? No sé si lo han visto. Me parece como un ejemplo muy bueno, ya que tenemos gente a una hora del día funciona para los viejitos del barrio que hagan tai chi. A otra hora del día, creo que nuestra amiga Estefanía ha sido profesora del Colegio Norte, para que los del Colegio Norte que están al lado lo usen como patio del colegio. A otra hora hay gente que, sean turistas o no turistas, van a jugar al baloncesto o a lo que sea. ¿Vale? Entonces depende de cómo diseñamos los espacios. O sea, no sé si sería para hacer una tesis de antropología súper bonita estudiando eso. Aparentemente parece que es un espacio que está relativamente bien diseñado porque coexisten muchos usos distintos sin que generen muchos problemas, ¿vale? Aquí crear sinergias. Un ejemplo que yo creo que también es positivo. La Cicicleta, dependiente del Ayuntamiento de Las Palmas, tiene en las estadísticas de Visit LPA qué trayectos se usan y qué trayectos usan los foráneos y los no foráneos. Yo entiendo, no sé si lo puedo preguntar, yo entiendo que yo cuento como foráneo, porque mi cuenta de la Cicicleta está asociada a una residencia, un domicilio, y mi domicilio no está ni en el municipio de Las Palmas ni en la provincia de Las Palmas siquiera. Entonces yo uso, pero digo, sinergia en positivo. Gracias a los turistas que usan la bicicleta, hay más masa crítica para que se use la bicicleta en Las Palmas. Oye, qué guay que hay turistas que usen. Luego les pongo un ejemplo de que a mí me genera conflicto, ¿vale? Entonces, ver qué tipo de conflictos pueden ver, ¿vale? Entonces, como un marco general les puse para ir avanzando, pues que hay distintas movilidades que pueden variar en duración, repetición, en familiaridad. La familiaridad es cuando yo me voy a China, no hablo chino, me resulta súper extraño, es un viaje en que la familiaridad entre mi cultura de origen y donde estoy es muy distinta, ¿vale? Cuando un sueco viene a Las Palmas, el idioma le resulta muy extraño, pero de hecho muchos suecos vienen a Las Palmas porque, un dato también para quien quiera hacer una tesis, ¿cuántos sitios en el mundo hay donde tú puedas ir a un restaurante y encontrar una carta en sueco, aparte de Gran Canaria? A lo mejor es por eso que 60 años después siguen viniendo a Gran Canaria los suecos, ¿vale? Bueno, entonces, como no, esto recuerdo que fue el año pasado, estamos hablando que di una charla, que esta sí que la di en inglés, porque era en la Universidad de Sarre, que tiene mucho. Entonces yo les ponía para explicar esto, y aquí es distinto, ¿no? Vale, ¿qué es esto? ¿Qué ven ustedes aquí?
¿Qué ves ahí, Valeria? ¿Qué ves aquí? Un destino turístico. A ver, si nos ponemos así, parece como la imagen estereotípica de un destino turístico, ¿no? Aquí ven que además es uno de los carteles de la playa que te dicen una playa 1000 culturas, ¿vale? Vale. No es mi sobrina, es mi madre, eso es el año 56, ¿vale? Lo que ustedes ven, lo que alguien puede ver como un espacio turístico, para mí es un espacio de identidad, ¿vale? Entonces, de hecho, ahí ven eso, y ahí ese es el conflicto más gordo que vivo yo con el turismo, es ese. Cuando llega el verano, y ahora ya mi padre no está, y yo tengo que, no, me voy a dar un baño corriendo para luego irme a ver a mi madre, y están esos turistas que se pasan hora y media para quitarse la arena de los pies. Oiga, pero usted no ha ido a la playa en la vida. O sea, ahí se forma un conflicto por un uso del territorio. Bueno, a veces tenemos que ver cómo gestionamos eso. O sea, hay un recurso que es público y además no sé si es que en general nosotros estamos muy acostumbrados a ir a la playa, pum, pum, venga y sigue. Y hay gente que dice, pero oiga, ya se duchará en su casa, no se trata de, ¿vale? Entonces, bueno, pues básicamente, aquí tenemos algunas, o sea, ¿qué es Valeria? Una cosa que se trabaja en turismo, ¿no? Dice auténtico, el turismo, la autenticidad, no sé cuánto y tal. Eso es el Sioux City, ¿vale? ¿Alguno de los que está aquí ha ido de pequeño con el colegio de visita al Sioux City? Ese que está ahí soy yo. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, ahí tienen el... Bueno, aunque ya en realidad... bien, estábamos hablando que es un espacio turístico, que es auténtico. ¿Vale? Como la separación entre... Hay quien habla en sociología, dice que ya el turista... O sea, no los turistas, los habitantes del siglo XXI... Hemos asumido que lo auténtico no existe. Entonces celebras la inautenticidad. En términos de urbanismo, Marc Augé, no sé si te suena, de los no lugares, ¿vale? Hablaban de este tipo de cuestiones, decir, bueno, pues antes, no, yo quiero conocer la auténtica Canarias, la auténtica no sé cuánto y tal, pues todo esto ha ido cambiando. Esto es rescatado de la charla esa que di en Surrey. ¿Ustedes se imaginan qué es eso? Ciudad Jardín. Valeria, ¿tú te animas a saber qué puede ser eso? Un puerto o algo así. En la charla que di había esta y otra foto, una foto de Londres. ¿Saben? Uno de los sitios donde está, ¿cuál es? El distrito financiero de Londres más fuerte ahora es Canary Wharf, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde se desembarcaban. Esto es la primera piedra, que además, si no me equivoco, no sé si fue finales de febrero o principios de marzo de 1883, del Puerto de la Luz. El Puerto de la Luz se construyó bajo un cartel que decía God bless our work. ¿Vale? Y la primera vez que un monarca visitó la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria fue el rey de Inglaterra, que en Vegeta decía God bless the King. Al año siguiente, a los 2 años, apareció Alfonso XIII, creo que fue, espérate, vamos allí, no sé que los ingleses se nos lo queden, porque ya la Cícer también todo esto era de los ingleses, ¿vale? Entonces, ¿cuál es esta diferencia entre turistas y locales? Y dice, búscale, mira el callejero de Las Palmas, yo estoy al lado, entre Thomas Miller in the corner with Alfred L. Jones. O sea, Alfredo Lejones con Thomas Miller, ¿vale? Entonces dice, tenemos una visión, como dice, están del siglo yo no sé si 20 y el 19, no es, los canarios son canarios y siempre han sido, vamos a ver, los canarios somos canarios porque en algún momento alguien vino de fuera. Dice, y en el caso más antiguo está estudiar, la gente de antropología dicen que en el año, en torno al 800, no sé porque las teorías han ido cambiando, llegó gente del norte de África. En el 800 después de... O sea, los que decimos canarios de toda la vida porque mi familia son aborígenes, pues los aborígenes también llegaron en algún momento, ¿vale? ¿Vale? Entonces estamos hablando... Esto es el Puerto de la Luz. Aquí tenían el punto... Esta foto es de mi madre y esta es una de las últimas fotos de mi padre.
Entonces dices tú, ¿y qué estás viendo? Es un espacio. Eso es un espacio turístico, es un espacio para habitar, ¿vale? Entonces, por ir, claro, miren, algunas de las cosas que, por si hubiera venido alguien, le doy felicidades en un sentido a Valeria. Cuando yo vi, digo, bueno, ¿a quién voy a hablar? Al máster de turismo del TIDE. Yo fui director del máster de turismo, que se llama Máster en Dirección y Planificación del Turismo de la Universidad de La Laguna, y digo, qué bien que me lo quité, porque no le veo sentido, ¿vale? Lo mejor que uno tiene es cuando no le ve sentido. Entonces, cuando vi esto, dice, hombre, mira, está un poquito mejor porque tienen asignaturas de 6 créditos, en algunas, pero aún así lo que es, no sé hasta qué punto tiene sentido en el año 2026 hablar de turismo si no somos capaces de, es la idea, imbricarlos en el estudio de las movilidades. Yo pensé que había puesto ahí por ahí, bueno, sí, al principio, algunas transparencias, algunas ideas más. Nosotros les mandé unos materiales. ¿Qué mueve? Hay algún artículo. ¿Qué mueve la economía de Las Palmas? ¿El turismo? Dice, un día, no hace mucho, estaba hablando en un entorno de estos, un señor irlandés que trabaja en plataformas petrolíferas offshore en Brasil y se ha comprado una casa de 300 y pico metros cuadrados, que entiende que es un edificio, en la isleta. ¿Vale? Las Palmas es un sitio donde las plataformas se reparan. No hay tantos sitios, o sea, eso que dicen el Atlántico Medio, el puerto de Las Palmas, dicen, bueno, producciones audiovisuales. En Canarias se hacen producciones audiovisuales. ¿Tiene que ver eso con las movilidades? Sí. ¿Vale? Y entonces ya para terminar, por si quieren decir, al final, ¿y por qué lo llamamos turismo? Hombre, porque la universidad está hecha para, yo tengo mi chiringuito y como yo tengo mi grado, mi título, mi departamento, digo que es turismo, no quiero que entre los otros. Pero, a ver, en realidad, y hay que separar transporte de turismo. Pues no sé, ¿sabes? Es decir, ¿de verdad tiene sentido? Lo que yo les vengo a plantear es que no, que lo que tiene sentido es implicarlos todos, el urbanismo. Al final, como diría las expresiones, sí, no te compadezco, es como hoy en día gestionan desde el punto de vista del urbanismo en Canarias, especialmente con esas reticencias tan grandes a pensar con una mentalidad antigua. Porque existe un plan general el PIO de Gran Canaria, que es del 90 y no sé cuánto. O sea, te establecía espacios, y claramente te establecía espacios turísticos, no turísticos, y dice, ¿y cómo haces esto hoy en día? ¿Qué haces? Los espacios están los usos, ¿no? Que también tú puedes tener un apartamento en las canteras, que es un espacio turístico, un microdestino, como decimos, pero resulta que tiene uso residencial, con lo cual no puedes destinarlo ahora con lo de la ley para vivienda vacacional. Falta más flexibilidad en las normas de urbanismo, seguro, para justamente encauzar todos estos posibles usos advenidos, ya no solo con el turismo, sino también, por ejemplo, con la vivienda y la movilidad también se puede incluir. Pero falta más flexibilidad normativa, porque la visión que uno utiliza es muy cuadriculada. Incluso yo pensando, y ahora estamos pensando, o sea, si lo que dicen que me gustaría investigar, si hubiera habido más gente de la Universidad de Las Palmas, igual me hubieran podido ayudar más. A mí me han dicho que en Mesa y López, muchos de los pisos donde vivían, ¿verdad? Vamos a decir, gente bien de nuestra época, están vendidos y ahora viven mauritanos. Y son que tienen un perfil, vamos a decirlo así, de turistas de temporada. Porque hay gente que pasa en temporada. Bueno, no lo sé. Entonces... Son residentes, casi permanentes. Sí. El problema que está pasando es, pero como pasa en el barrio Salamanca en Madrid, que lo están comprando mexicanos. Y venezolanos también decían mucho. ¿Me entiendes? Y aquí hay un problema, con el tema del turismo hay un problema de identidad. Hoy venía una noticia del turismo en La Laguna. Y lo que nos jode es que la gente de los sitios se dejen de parecer a las gentes de los sitios. Y tiene que ver con la autenticidad que decías, ¿no? Dice, es que resulta que la gente de La Laguna ya no se parece a la gente de La Laguna.
Ahora son negros, rubios, altos, bajos, chinos, pero ya no es gente de la laguna. Vas en la parte vieja de San Sebastián, vas a comer pinchos y resulta que los pinchos vienen empaquetados para que los guiris. Me acuerdo que se puso de moda una camiseta que sacaron la gente de San Sebastián que ponía aquí un plato que dice: no me des plato, soy de San Sebastián. Porque toda la puta vida se ha cogido el pincho y te lo comes, y ahora te dan un plato para que te lo llenes de pinchos. Y nos jode que la gente de los sitios no se parezca a la gente de los sitios. Y la gente y lo que acabas de decir también, las costumbres. Claro. O sea, sí, la identidad, ¿no? Porque tú puedes tener un mexicano que te está sirviendo un pincho a la manera tradicional. Sí. Y también puedes tener un mexicano que te sirve un pincho, además no de la manera tradicional. Claro. Pero como yo he tenido comentarios de italianos en Canarias, en Fuerteventura, me dicen camarero, y después me dicen: es que yo me vine de Italia para estar en Canarias y es que me encuentro otra Italia aquí. Por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces al final mi tema un poco era sobre la identidad territorial, qué es lo auténtico y hasta qué punto podemos, de manera con el espacio y luego con esas actividades, seguir continuando lo auténtico, hasta qué punto se merece o no para los economistas subvencionarlo, hasta qué punto no, porque lo vas contra dinámica o no, fuerzas las cosas o no, y hasta qué punto luego esa nueva identidad se puede construir, tanto costumbre como gente. Por ejemplo, el ejemplo de Mogán, del puerto de Mogán, la Venecia de Canarias, es súper construida en los años 80, pero funciona. Lo que pasa es que es un poco pastiche, arquitectónicamente Disney World de Canarias, es pastiche, es un kitsch, pero funciona. ¿Hasta qué punto el neorregionalismo? Ahora lo vemos como súper guay, pero en un momento dado se veía que se guiaba, y hay un neorregionalismo bien hecho, equilibrado, y hay un neorregionalismo fuera de escala, que sobre todo en Tenerife lo vemos, que aquí no tanto, porque el neorregionalismo, como Tenerife es una cultura más arraigada, tuvo más éxito en los años 2000, 90, 2000, hasta los 2000. No sé si sigue haciendo. Eso, hay una, hace dos... tema súper interesante, esa identidad, por mi lado... Hace 2 semanas di una charla parecida a esta. Sí, yo termino un minuto nomás. Hace 2 semanas di una charla parecida a esta en la Autónoma de Barcelona, y había una chica de Tenerife, porque está ahí haciendo la tesis, y decía: sí, es que tú vas a San Isidro, el sur de Tenerife, y en la autopista hay unas casas laguneras. Dice: ¿usted ha visto la laguna Valeria es como Valle Seco, pero más frío, y San Isidro es como vecindario? Entonces, es que, la tipología constructiva de un sitio que pintan el otro, es porque identificamos como lo canario eso, y no. Entonces, yo, para terminar, que yo también me tengo que ir a clase, pero además tengo que coger un barco para ir a dar clase, y tiene que ver con esto. A ver, una cuestión que además creo que es importante, y bueno, lo bueno es que, me voy a poner en positivo, hay gente de la Universidad de Las Palmas de otras áreas. No hay de economía, pero bueno, los economistas, si se pinchan por algo será. La necesidad de la transdisciplinariedad, porque estamos hablando de usos del territorio, que tiene que ver con urbanismo, estamos hablando de una actividad económica, nadie lo está negando, pero después hay gente de antropología y sociología, hay un tema que tiene que ver mucho con identidad. Cuando estaba Pablo diciendo esto de la identidad, miren, yo no sé si que estoy mayor, pero para mí, si hay algo que caracteriza Las Palmas, especialmente el puerto, es que todo es de cualquier sitio. O sea, yo tengo más de 50 años, desde que yo tengo uso de razón, recuerdo de ir al Parque Santa Catalina a ver lo que mi abuelo llamaba los moros con chilaba. Entonces dices tú, o sea, ¿qué es más del Parque Santa Catalina que ver un moro con chilaba? O sea, es que nos están cambiando. No, para mí eso es el puerto. Y desde mi concepción de la identidad es, si yo quería ver en Tenerife lo llaman mago, pero aquí se llama Mauro, para que no lo sepa. Si yo quería ver un Mauro con el cachorro, me iba a San Mateo. Yo sabía que en el Parque de Santa Catalina... ¿Vale? Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí, ya nos vamos todos, creo que... Bueno.